Hola, ¿qué tal? Soy el aspirante Jason Alexander Rivera Villalba de la Escuela de Formación de Policía Subzona NAP. El día de hoy vamos a aprender más sobre los derechos humanos. Los derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de principios de aceptación universal reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona en su dimensión individual y social, material y espiritual. Vamos a conocer un poco dentro de su evolución histórica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha cumplido 70 años desde su celebración y continúa siendo la Carta Magna para toda la humanidad. Eso quiere decir que los derechos humanos son para todas las personas. En 1789, el pueblo de Francia causó abolición de la monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa. Solo 6 semanas después del ataque súbito a la Basilia y 3 semanas después de la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó una Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos como el primer paso para escribir la Constitución de Francia, en cuya constitución proclama que todos los ciudadanos se deben garantizar los derechos de libertad, de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Ahora vamos a aprender sobre las características de los derechos humanos. Dentro de las características de los derechos humanos tenemos que son inherentes, universales, absolutos, inalineables, inviolables, imprescriptibles, indivisibles, irrevisibles. Empezamos con los inherentes. ¿Por qué? Porque son innatos a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Nacemos con ello. Por tanto, estos derechos no dependen de un reconocimiento por parte del Estado. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, ya tenemos derecho, el derecho a la vida. Entonces, los derechos inherentes ya pertenecen a nosotros sin saber que tenemos derechos universales, por cuanto se extienden a todo el género humano en todo tiempo y lugar, por lo que no pueden invocarse diferencias culturales, sociales, de género o políticas como excusa para su desconocimiento o aplicación parcial. En este caso, los derechos universales nos asegura a todas las personas, porque todas las personas, por el hecho de ser humanos, por el hecho de ser personas, ya tenemos derechos. Y entonces nos cubre a todos los humanos. Es el derecho universal. Absolutos, porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad. Si nosotros no estamos de acuerdo en alguna disposición, nosotros tenemos la facultad de reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad, siempre y cuando siendo ciudadano, porque siendo ciudadano, siendo persona, siendo humano, tenemos derechos. Inalineables, por ser irrenunciables, al pertenecer en forma insoluble, indisoluble a la esencia misma del ser humano, no pueden ni deben separarse de la persona, y en tal virtud no pueden transmitirse o renunciar a los mismos bajo ningún título. Todos los derechos que están constituidos y están escritos en la Constitución de la República de Ecuador son inalineables, porque nunca podemos renunciar. Los derechos ya están prescritos y los tenemos que cumplir. Inviolables. Ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos, salvo las juntas limitaciones que puedan imponerse de acuerdo con las exigencias del bien común de la sociedad. Imprescriptibles, porque no se pierden por el transcurso del tiempo, independientemente de si se hace uso de ellos o no. A base que pase el tiempo, nunca se cambian los derechos ni se modifican. Los derechos que tenemos son imprescriptibles. Indivisibles, porque no tienen jerarquía entre sí, es decir, no se permite poner unos por encima de otros, ni menos sacrificar a un tipo de derechos en menoscabo de otro. En este ítem de los indivisibles, tenemos que entender que todos los derechos son iguales, ninguno es más que el otro. En este caso, ninguno tiene jerarquía. Todos los derechos humanos nos ayuda a todas las personas. Todos los derechos humanos son iguales, ninguno es más que otro. Para que entiendan. Irrevisibles, porque todo derecho formalmente reconocido como inherente a la persona humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de derecho humano, categoría que en el futuro no puede perderse. Muy bien, hemos aprendido acerca de los derechos humanos. Ahora bien, dentro de la Policía Nacional es necesario
conocer los derechos humanos. ¿Por qué? Porque como Policía Nacional del Ecuador, como servidor de la fuerza pública, los derechos humanos nos ayuda a proteger a las personas y de la misma manera protegernos a nosotros mismos. En este caso vamos a aprender la diferencia entre violación de derechos y delito. ¿Cómo ocurre una violación de derechos? Una violación de derechos, en este caso, cuando un servidor de la fuerza pública, un servidor policial de las Fuerzas Armadas o de la seguridad ciudadana del guía penitenciario, abusa de los derechos de la persona. ¿Cómo podemos identificar esto? Cuando existe una tortura, cuando existe un abuso de la autoridad, esto se constituye violación de los derechos. ¿Por qué? Porque un servidor de la fuerza pública abusa contra los derechos de una persona. En este caso, si una persona de carácter civil mata o asesina a otra persona, se constituye como un delito, porque lo están haciendo dos personas naturales que no son parte de la institución pública del Estado, no son parte de la fuerza pública del Estado, no son parte ni de la Policía Nacional, ni de las Fuerzas Armadas, ni de los guías penitenciarios. Entonces, espero que les haya quedado claro. Muy bien, ahora, nosotros como Policía Nacional estamos constituidos y estamos amparados por una ley, que es el COSTOP, el COIP. En este caso, nosotros podemos hacer uso de la fuerza siempre y cuando esté en legítima ley, en legítima legalidad, siempre y cuando aplicar la ley, aplicar el uso de la fuerza cuando nosotros nos respalde. Nunca tenemos que hacer de más ni hacer de menos, siempre y cuando hacer únicamente lo que dice la norma. Un saludo cordial, el aspirante Rivera Villalba Jason Alexander. Espero que hayan entendido sobre los derechos humanos.